Efesios 4, 26 al 27. Voy a leer de Reina Valera, lenguaje actual y palabra de Dios para todos, el mismo verso. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Desde el lenguaje actual. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Desde palabra de Dios para todos. No permitan que la ira los haga cometer pecados. Que la noche no los sorprenda enojados. No den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Tome su lugar. Somos seres emocionales, así nos creó el Señor. Alguien decía, algunos son más emocionales que otros. No es que sean más emocionales, yo creo que todos somos emocionales. Lo que pasa es que hay algunas etnias que las manejan mejor. Nosotros no somos tan flemáticos como los ingleses, por ejemplo, o como los alemanes. Yo veía cómo ellos narran un gol. Entonces ahí está el relator, gol de Alemania. Fuera un relator mexicano, fuera un relator colombiano, canta el gol, uno va y compra tacos, se sienta, los come, va al baño, se lava las manos, sale y todavía está ¡gol de México, de Colombia! Porque somos diferentes. Ahora, eso no hace que ellos sean mejores o nosotros peores o viceversa. Simplemente todos tenemos que aprender a manejar las emociones. Es que yo soy muy llorona o muy llorón. Todos en cierta manera tenemos capacidad de llorar. Fisiológicamente necesitamos llorar. Simplemente que es que hay gente que llora por todo, de verdad. De verdad, les decía la vez pasada en una prédica, hay gente que llora despidiendo un avión de carga. Pero bueno, son así, ¿yo qué voy a hacer? Hay otros que usted no los ve llorar, les sale una lágrima de la mitad de la mejilla, se les devuelve, porque son diferentes en sus emociones. Pero todos tenemos emociones: tristeza, dolor, alegría, frustración, pero también sentimos ira. Por eso esta predicación, que es un título muy colombiano, se llama Me sacan la piedra. Así se llama eso. Los colombianos saben de qué estoy hablando y los que llevan varios años conmigo saben qué. Eso quiere decir, tengo mal genio, me hicieron enojar, estoy con bronca, como lo digan en su país. Pero en Colombia es, me saca la piedra. ¿Quién está casado con colombiana o vive con colombianos que saben que eso de sacar la piedra es un problema? Cuando un colombiano, una colombiana le diga que le sacó la piedra, escapa por tu vida. Todos sentimos emociones, la ira, pero estas son cosas que Dios puso en nosotros y no son pecaminosas en sí mismas. Lo que puede ser pecaminoso es cómo actuamos con esas emociones, nuestras acciones después de lo que sentimos. Seguramente todos en algún momento nos han enojado, nos han hecho tener broncas, hemos tenido desacuerdos, nos han sacado la piedra, pero no debemos dar lugar ni ventaja al diablo o terminaremos pecando y haciendo daño a nuestro entorno y a sí mismos. Los consejeros cristianos, escuche esto, informan que el 50% de las personas que acuden a consejería tienen problemas de cómo manejar la ira. La ira puede destruir la comunicación y destrozar las relaciones y arruinar tanto el gozo como la salud de muchos. Lamentablemente, la gente tiende a justificar su ira en lugar de aceptar la responsabilidad por ella. Todo el mundo lucha en diversos grados con la ira. Afortunadamente, la palabra de Dios contiene principios sobre cómo manejar la ira de una manera piadosa o correcta o santa y cómo superar la ira pecaminosa.
¿Cuántos de aquí alguna vez les han sacado el mal genio y ha estado que, mejor dicho, mata y come del muerto? ¿Cuántos no les han sacado el mal genio? ¿No le han sacado el mal genio, José? Ah, bueno. Y los otros no saben, no responden. Ok. Mis amados, aquí vamos a aprender algo, porque la gente cree que no, pero la ira no solo le hace daño a los que están afuera, pero fisiológicamente nos hace daño a nosotros mismos. En estos días, por alguna cosa, alguien me sacó el mal genio. Y hacía mucho tiempo no me sacaban la piedra de esa manera. Yo soy un mente muy tranquilo. Me dolió la cabeza, perdí el sueño. ¡Ay, qué pereza con esto! Y empecé a trabajar y el Señor me fue ministrando. Y me acordé de algunas cosas que la Biblia me enseñaba. Y aquí tengo algunos puntos que quiero compartir. Diferencia entre lo que sentimos, nuestras emociones, y lo que expresamos, es decir, nuestras acciones. Diferencia entre las emociones y las acciones. Primero, las emociones son internas y de manejo interno y pueden o no dirigirse a las personas. Ejemplos. Alguien se enamoró, un chico se enamoró de una chica, pero la chica ni le gusta, pero ese es su crush. Está enamorado y el pobre y la chica está muy feo. Y aunque tiene sentimientos internos, él no los exterioriza, porque por algunas circunstancias sabe que lo van a rechazar. O usted se enoja con alguien, porque ese alguien dijo algo que a usted no le gustó, pero usted nunca se lo ha dicho, nunca ha hablado con ella. Internamente usted siente ese enojo. Por eso es de manejo interno. En cambio, las acciones son externas y pueden dirigirse positiva o negativamente hacia los demás, llevándonos a pecar o no. Entonces, por ejemplo, el muchacho siente eso, pero un día decide actuar y le dice: usted me gusta mucho. Y puede ser que lo manden a la friend zone, o puede ser que le digan sí, o puede decirle: váyase que usted no me gusta. Entonces, pero decidió actuar, ¿verdad? Otro tuvo tanto enojo y tanta ira que decidió actuar con esa persona, pero no fue con la persona, sino con otra, y empezó a calumniarlo. Entonces, esa ira ya se convirtió en pecado, pero esa otra emoción que sentía el niño, no. Esa misma ira que lo llevó a pecar, a decir mentiras y calumnias de esa persona, si esa persona viene y está enojado con Paola, ¿verdad? Paola, usted no le saca el mal genio a nadie, ¿verdad? Ella dice que sí. Entonces, todos esos muchos que se enojan con Paola, en vez de ir con otras personas, vienen con Paola y le dicen: ¿sabes qué? Tengo esta bronca contigo, me sacaste la piedra así y así, y hablan y solucionan el problema y no se convierte en pecado. Vamos bien, ¿cierto? Si nos enojamos por alguna razón, experimentamos una emoción que no es voluntaria. Y usted no dice: me voy a enojar ya en este momento. No, es involuntaria. Pero no, entonces cuando eso sucede, no debemos permitir que esto provoque acciones pecaminosas. Cuando usted se enoje, y este es un consejo para los esposos, no empiecen a escalar el problema. El más tranquilo de los dos, retírese. Cuente hasta 10 o hasta 10,000. Aunque hay personas que te hacen contar hasta 10 millones y nada que le pasa o no la bronca. Pero aléjese antes de que su ira lo lleve a pecar. La ira no siempre es pecado. Hay un tipo de ira que la Biblia prueba. ¿Cuál es esa, pastor? Yo la quiero usar. Sí, pero es que usted la quiere usar para desquitarse de alguien. No, esa no es así. La Biblia a menudo llama justa indignación. Por ejemplo, Dios se enoja. Usted lo encuentra en el Salmo 7, verso 11, en Marcos capítulo 3, verso 5. Y es aceptable que hasta los creyentes nos enojemos de vez en cuando. Efesios 4, 26. ¿Quién se ha enojado conmigo? Ay, no, tan queridos. Sí se han enojado conmigo, pero no me lo dejan saber. Berly se ha enojado conmigo. Gracias, Berly.
¿Eso nos hace enemigos? No. Haga verle, pero yo no me he enojado con usted. Entonces se enojan, pero es algo que es aceptable entre los creyentes. ¿Por qué? Porque a veces tenemos conceptos diferentes, pero eso no nos constituye en enemigos. ¿Te imaginas que todos pensáramos igual? Por ejemplo, si todos pensáramos igual, todos estaríamos vestidos de la misma manera esta mañana. Todos iríamos al mismo restaurante y comeríamos lo mismo. Qué charro eso, qué feo. No, qué rico es la diversidad. Dios crea una diversidad maravillosa. Unos tienen la piel más oscurita, otros más blanquita, unos son más altos, otros son gorditos, otros son gruesitos de huesos, unos son lacios, otros son crespos o chinitos, unos tienen pie grande, otros pie chiquito. Acá hay unos muchachos de 12 años que calzan 45. 45, yo no llego a duras penas hacia 40. Yo digo, esos muchachitos se desmaya y toca empujarlo para que se caiga con unas patas tan grandes. Pero Dios es diverso y diverso en emociones. Hay gente que a toda hora está de mal genio. Eso ya no es de Dios. Porque ellos creen que ser serio es ser santo. Y usted empieza a leer a Jesús y Jesús tenía buen humor. La ira no siempre es pecado, mis amados, pero hay una ira que te lleva a pecar y una indignación santa. Vamos a hablar un poquitito de eso más adelante. Dos palabras griegas en el Nuevo Testamento se traducen como ira. Una de esas palabras significa pasión, energía. La otra, agitado, como agua hirviendo. Porque hay ira que nos pone así. Hay otros que nos ponen es como, con que esto no me lo va a ganar. Y como que sí, usted llega a ese trabajo y nada que le agarra la forma y llega un día que usted se indigna, se enoja con usted mismo y dice, este trabajo a mí no me lo va a ganar, y empieza a tomarle la medida y lo hace bien. Ejemplos de la Biblia que incluyen el tipo de enojos. El de David, al escuchar al profeta Natán compartir una injusticia, 2 Samuel 12. Ahí lo puede leer usted. Y la otra, la ira santa de Jesús, por cómo algunos de los judíos habían profanado la adoración en el templo de Dios en Jerusalén. Y que habían convertido eso en una cueva de ladrones. Observemos que en ninguno de estos ejemplos la ira implica defensa propia. Casi siempre fue en defensa de otros o de un principio, como Jesús. Este es un tema muy de moda ahora en Estados Unidos. A mí me indigna que saquen a la gente como la tienen que sacar. Yo entiendo que tal vez esas personas entraron de manera irregular. Y la justicia de este país, como en cualquier otra parte, dice que una persona que entra de manera irregular tiene que salir. Eso dice la justicia. Y gústenos o no, es la ley que se tiene que hacer. Ahora, cuando a usted a la ley le quita la misericordia y la gracia de Dios, pasa lo que vemos hoy en día, que terminan cometiendo excesos, donde matan gente porque sí. Y la excusa de ellos es que estamos haciendo cumplir la ley. Ok, hacer cumplir la ley te hace quebrantar otra ley de asesinar a alguien. Si se dan cuenta, cuando tú no sabes controlar la ira, cometes errores. Palabra de Dios para todo en Mateo 21, 12 a 13. Mire lo que dice. Entonces Jesús entró al área del templo. Comenzó a echar a todos los que estaban comprando y vendiendo ahí. Derribó las mesas de las que cambiaban dinero y los asientos de los que vendían palomas. Y Jesús les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una guarida de ladrones. Entonces algunos que dicen que Jesús fue hombre y que ahí pecó. Jesús no pecó ahí. Él estaba defendiendo una
causa justa. ¿Usted se imagina a Jesús volcando las mesas y ese relajo que se vio armar ahí, palomas volando, de todo? Y alguien dice, ¿pero por qué es eso? Ok, pongámonos en contexto. Dios le había ordenado al pueblo de Israel desde Moisés cómo construir el templo. Entonces estaba el atrio, que en la época de Jesús había un lugar para los gentiles, atrás. Luego venía el lugar santo y luego el lugar santísimo. Los gentiles no podían llegar nunca a esos tres lugares. Los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. En el lugar santo trabajaban los sacerdotes, ofrecían los sacrificios, todo eso. Y en los atrios estaba la gente del común. Y la Biblia es muy precisa en detallar cada cosa que tenía que haber, hacer y hacerse en el templo. Pregunta, ¿en todas las descripciones hay alguna que diga que debería haber un rincón donde se negociaran palomas, se cambiara dinero y se hiciera business ahí, en el templo? Jesús no estaba sobrepasándose sobre algo. ¿Que a ellos les parecía injusto? Sí, porque ese era su business. Pero Jesús estaba haciendo lo correcto. Y es que a veces hacer lo correcto cuesta. Una de las grandes figuras representativas de hacer lo correcto, aunque a la gente no le guste, fue el reverendo Martin Luther King Jr. Usted ha escuchado ese famoso discurso que es I have a dream, yo tengo un sueño, ¿verdad? Cuando usted va al monumento de Lincoln, porque ahí fue que lo dio, hay una baldosa, ¿verdad?, donde él estuvo parado y dio ese discurso a una multitud. Y el entorno social le era adverso en muchas maneras, no todos, pero eso, él defendió una causa que un par de años después le costaría su vida en un motel, saliendo, entrando a la habitación, fue baleado y lo mataron. Esta semana me habló un pastor amigo de Texas, que le estaba preguntando algunas cosas y me dijo, ¿sabías que mataron a un pastor aquí que tenía mucho poder y había hecho una buena parte económica y tenía cosas y todo? Y le digo, ¿y es que tenían? Dice, no, él era un hombre respetable aquí en Texas y no tenía broncas ni nada. Y le seguí averiguando y qué era. Dijo, bueno, últimamente él se había puesto a defender los derechos humanos y los derechos de los latinos. Y le dije, ¿sabe, doctor Calab, que hace muchos años atrás, hace como 15 años atrás, al pastor Joel Menchaca y a mí, que hacíamos lo de las marchas de migración y todo, nos amenazaron de muerte? A él lo amenazaron en vivo por la Radio Nacional. Y a nosotros nos llegaron varias cartas de amenazas de los Minutemen. Por ahí las tenemos. Él dijo, ¿sería por eso? Le dije, pues si no tenía más enemigos. Le dije, este mundo es un mundo que la gente se enoja y se enoja con una facilidad. No hay dominio propio, que de eso vamos a hablar un poco. Pero hay una ira que defiende principios justos, como el doctor Martin Luther King, por supuesto Jesús aquí, David, todas esas cosas. Hay como un enojo que te lleva a ser productivo para la sociedad. Pero hay un enojo que es el que la mayoría de nosotros practicamos, que nos lleva a veces a fallarle al Señor. Si enfrentamos rápidamente y de manera constructiva que honre al Señor, para que no se agrande el problema, para que no escale el problema y produzca amargura en sus corazones. La ira no tratada generalmente termina convirtiéndose en amargura. ¿De verdad, pastor? Cuando una persona tiene apendicitis y no se trata, ¿qué pasa? Se explota esa cosa aquí y termina convirtiéndose en una peritonitis. Y cuando una persona sufre peritonitis y no es tratada a tiempo, los índices de probabilidad de salvarse, de cada 10 personas se mueren 6. Entonces, pasa lo mismo con la ira. Cuando la ira no se trata, termina convirtiéndose
en amargura. Yo lo he vivido como pastor. Por circunstancias, por razones de pastoreo, me ha tocado regañar a gente que no trató esa ira en su momento conmigo y se les convirtió en amargura. Y hasta el día de hoy no me quieren. Y usted supiera todo lo que yo sufro por eso. No, yo no sufro por eso, yo sufro porque ellos no han sido capaces de superar una cosa que fue un regaño. Mientras que a otros los he regañado 1000 veces y, aunque honestamente yo sí les digo la verdad, casi no regaño. Y me dicen, ¿por qué, pastor? Porque yo he descubierto que cuando yo regaño yo tengo un voltaje muy alto y la gente no lo aguanta. Porque soy muy puntual, muy preciso y muy contundente. Entonces, la Biblia me dice que la blanda respuesta aplaca la ira, mas la respuesta áspera hace subir el furor. Entonces yo digo, mejor cuando esté tranquilo, hablo con los hermanos, pero que no me agarren de mal genio porque no me aguantan una descarga. Lo digo porque me ha pasado muchas veces que lamentablemente me enojé y dije cosas y la gente no las aguantó. Tan no las aguantó que no están aquí. ¿Fue culpa de ellos? No, seguramente fue culpa mía, aunque ellos hicieron cosas malas, pero fue mi error no darle el manejo apropiado. ¿Por qué? Porque me ganó la ira, me sacaron la piedra. Y eso trae consecuencias, un mal manejo de eso. La advertencia bíblica es tratar la ira el mismo día de la provocación. Antes de irnos a dormir, esa noche, deberíamos haber tomado medidas para encontrar una solución al problema y olvidar la ira. Y sí, la madurez espiritual te lleva a eso. Pero cuando nosotros básicamente aconsejábamos parejas, les decíamos, resuelvan su problema. Si no lo pueden resolver, no se queden toda la noche peleando. Hagan el esfuerzo de dormir, de irse a descansar. No, pero no sigan peleando porque normalmente cuando eso va escalando, va escalando, va escalando, va escalando. Y el diablo empieza a traerle todas las equivocaciones de la pareja hasta que ya lo ves como un enemigo y no como el esposo o como la esposa. Pasa, ¿no? Eso no pasa solo entre parejas, entre hermanos también. Entonces, si usted puede solucionar su problema, la piedra que le sacaron, todo el mismo día, hágalo. Y es que el Señor no lo hace tanto porque es que es mandatorio. Sí debiera ser así, pero es por su salud. ¿Se dan cuenta que cuando a usted le sacan la piedra, ponen una bronca bien terrible, usted no duerme bien y al otro día, por no haber dormido bien, no come bien? Y anda de malas gustas, mal le parece caballo lechero todo el día ahí, con la cabeza baja jalando. No, hombre. Aparte que se le cierra el apetito y su sistema digestivo empieza a segregar jugos gástricos. Y como no hay sobre qué accionar, entonces empieza a sentir gastritis y dolor de estómago. A otro les da chorro, corre que te alcanzo. De todo, porque el mal genio es así, la ira es así. ¿Se dan cuenta que la gente cuando está de mal genio no come? Entonces usted aproveche y cómaselo de ellos también. Si no afrontamos la ira de forma constructiva, le daremos al diablo ventaja contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos. Ahí lo dice, y ni deis lugar al diablo. La ira tiene pecado que lo acompañan siempre. La ira es un elemento de esos que no anda solo, anda en pandilla. Como el adulterio no anda solo, anda con la mentira, con la hipocresía y con la ruina. La ira no anda sola, mire, según Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, por supuesto, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, mire los amiguitos de la ira, mire, de la ira pecaminosa, que son la amargura, el enojo, la gritería, la maledicencia y malicia en el corazón. ¿Conoce personas así? Oh, yo sí conozco una vez un familiar mío que Dios, oh love have mercy, Señor tenga misericordia, porque la ira
nunca la ha refrenado y le da, y pueden pasar 10 años y sigue y dele con amargura. Terrible, terrible. Todos hemos permitido que nuestra ira en algún momento se apodere de nosotros, cuando nos han hecho daño a nosotros mismos o a nuestros seres queridos, o nos sentimos injustamente tratados o desfavorecidos. Uno como papá aguanta muchas cosas, pero se meten con los hijos y uno quiere pelar vivo a esas personas, ¿sí o no? Ahí es cuando usted tiene que manejar la ira, porque todos queremos naturalmente arreglar el problema de la manera más rápida. Sin embargo, cuando nuestra respuesta implica ira, enojo, palabras duras y calumnias, ya perdimos. Cruzamos una línea que no debimos haber cruzado y estamos en zona de pecado. Y mientras estemos en zona de pecado, es muy difícil resolver cualquier situación. La ira es un enemigo bastante complicado. Y hago una salvedad aquí. ¿Cuántos están en la edad de la adolescencia? Los adolescentes. Berly está en la adolescencia. ¿Quién más? Digamos de los 18 años para abajo. Yasmin, Fernando. ¿Quién más? Noah. Hay varios acá. Hay varios. Papitos, enséñenle el manejo de la ira. ¿Por qué? No es que sean mal geniados. Bueno, es que en esa época el cambio de las hormonas, a sus hijos usted les dice, levante, vaya, atiende a la cama, y se enojan. Pórtese bien, estudie, y se enojan como si usted los hubiera insultado. No estoy justificando a los jóvenes, su sistema hormonal se está ajustando, pero papitos, aprovechen para sentarse con sus hijos. Muy enojadito, muy bravito. Cada que usted se enoje, me va a lavar los trastes. Con esa manera de andar mal genio, métala a un restaurante, le van a pagar a 15 la hora. Y va a ser plata del mal genio su hijo. Y ustedes jóvenes, ¿qué ganan con enojarse tanto? ¿Quién les paga el celular? ¿Quién les paga la renta? ¿Quién les compra los tenis? ¿Quién les compra la ropa? Uno no agarra la lonchera a patadas. Cuiden la persona que les provee. Así que dejen el mal genio, respiren. Sabemos que están cambiando hormonalmente, pero no vuelvan eso un estilo de vida. Gracias. Hemos pecado y en nuestra ira hemos dado al diablo una ventaja que solo conduce a la amargura y a la destrucción. ¿Cuántos de ustedes han tenido una ira que terminaron odiando a una persona? Yo no, pastor, yo soy santo. Qué bueno por usted, porque yo sí he odiado gente. ¿Por qué? Porque todo empezó con un mal genio, con una ira mal controlada. Y eso me hizo daño y tuve que ir a la presencia del Señor y que el Señor empezara un proceso de restauración. Los veo muy serios. ¿No les gusta este tema o sí? Vamos aprendiendo cositas. Algunos dicen, no, pastor, es que me está describiendo a mí. La esposa dirá, como que esta predicación es para mi esposo. Para usted también, hermana. Usted también. Cada país tiene una región donde las mujeres son firmes, ¿no? En Colombia está en los Santanderes, ¿sí? Entonces, a la gente le encanta, y yo no sé por qué nos dicen que hablemos así, como las personas de Medellín, como las mujeres de Medellín, amá, ¿sí? Y yo digo, no, nosotros no somos así. Pero una mujer santanderiana en mi país, esas señoras son de carácter firme. Mi país dice que esas señoras planchan con la mano. Bravas. Y una mujer santanderiana en mi país no puede ser romántica. Y hermano, es que yo lo amo a usted. Ellas hablan como regañando. En México, ¿cuáles son las mujeres que hablan como regañando? ¿En alguna región? ¿Nadie sabe? ¿De dónde? ¿Del norte? ¿Las de Chihuahua? ¿Hablan como regañando? ¿Ah? ¿Tamaulipas? ¿Quién es de Tamaulipas?
Dios santo. Oh, love her mercy, dicen aquí. Hablan como regañando. A los hijos crecen y mi mamá ya siempre me regañaba. Y es que no, es que la región que ella, todas hablan así. ¿En Cuba dónde regañan? ¿En todo lado? Dicen que allá en todo lado. Salvador. También debe ser porque son países pequeños. En Guatemala. ¿En todos lados también? ¿Su esposa lo regaña, hermano? Se regañan, las mujeres regañan, ¿cierto? Y hay mujeres que son, mejor dicho, eso, prefieren regañar que ir a Disney. Les gusta regañar. Pero esas cosas hay que saberlas manejar. No permitan que la ira, ¿verdad?, les acabe la vida. Segunda cosa, tengo una imagen por ahí, creo que sí. A veces me salen buenas imágenes, pero a veces me salen todas pixeladas. Y gracias a los de medios que me ayudan a tratar de recuperarla lo mejor posible. ¿Sí sacaron las imágenes? Bueno, mientras se le pasa el mal genial de las imágenes, me ayuden aquí. Ok, aquí está. La paciencia en un momento de enojo evitará días de dolor. Sí. Tenga paciencia, hermano. 100 días. No, a mí con que me evite uno ya tengo 100 días. Cuando esa semana, cuando usted le vaya a dar mal genio, piense. Si alguien le sacó la piedra, solo respire, tenga paciencia. Porque es que mucho cristiano peca en ese área y no se dan cuenta. Segundo punto, ¿qué debemos hacer en estos casos? Ok, debemos arrepentirnos y rendirnos al Espíritu Santo y confiar en su poder para superar este pecado que surgió de una ira o enojo no controlado. Cuando usted le dé mal genio, lo primero que tiene que ir es a la presencia del Señor, pedir perdón y arrepentirse. La ira puede volverse pecaminosa cuando está motivada por el orgullo, Santiago 1:20, cuando es improductiva y por lo tanto distorsiona el propósito de Dios, 1 Corintios 10:31, o cuando se permite que la ira perdure, Efesios 4:26 al 27. Una señal evidente de que la ira se ha convertido en pecado es cuando en lugar de resolver el problema en cuestión, atacamos la persona. ¿Usted se ha visto que hay gente que tiene problemas y la persona en vez de resolver el problema se dedica a atacar a las personas? ¿Quiénes han vivido eso? Levanta la manita. Bueno, yo creo que todos, ¿sí o no? La persona que se enojó con usted, en vez de sentarse a resolver el problema con usted, se dedicó a atacarla sistemáticamente, a criticarla, a murmurar, a calumniar, a mentir, y agrandó el problema. ¿Qué podemos hacer para agarrar esto y empezar a resolver cuando uno tiene ira? Primero, sea honesto y hable. Las personas no pueden leer nuestra mente. Debemos decir la verdad con amor. Mi consejo: tranquilícese, tome agüita fría, cuente hasta lo que tenga que contar y luego sí hable. Y acuérdese cuando esté hablando que se trata de resolver el problema, no de atacar a la persona. Porque normalmente la ira hace que tú ataques a la persona. Manténgase al día examinándose. No debemos permitir que lo que nos molesta se acumule hasta que perdamos el control. Es importante lidiar con esto que nos está molestando antes de que alcance un punto crítico. Como pastor, ustedes saben, uno y ustedes como hermanos reciben críticas y de todo, pero en mi caso una situación que sucedió de gente que empezó a levantar calumnias. Estuve tan enojado por un par de días, tan enojado, y logré armar un buen caso y sabía que un abogado me iba a dar la razón, y apelando a ciertos artículos de ley, y ya tenía un caso previo de un pastor
de alguien que lo calumnió y le dieron hasta 15 años de cárcel por calumnia. Aquí en Estados Unidos eso se puede hacer, me encanta eso. En Latinoamérica viven calumniando a todo el mundo y nadie paga nada. Y el pastor, el juez lo llamó y le dijo, ¿está bien por usted? Y él dijo, uy, no, 15 años. El juez le dijo, ¿qué podemos hacer? Y él le preguntó al pastor, el primer pastor que tuvo una iglesia hispana aquí, dijo, ¿qué se puede hacer, señor juez? Dijo, ¿puedo expulsarlo de la ciudad, que no vuelva aquí y que pague una multa? Y dijo, mejor eso, porque le levantó una calumnia fuerte al pastor. Y yo tenía un caso muy bueno, hasta que el Espíritu Santo me dijo a mí, en tu caso no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Le dijo, ¿por qué? Porque en tu caso seguramente vas a ganar, pero por lo menos de esas personas 2 o 3 van a ser deportadas y vas a romper hogares. Y el Señor, pero no es justo, siguen haciéndolo todavía. Dijo, no lo hagas. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y entonces yo dije, pero úsame a mí, Señor, úsame a mí. Y no quiso usarme el Señor a mí. Por eso yo tengo que mantenerme. Yo descubrí que tenía como amargura en mi corazón con esas personas, hasta que el Señor me liberó de esas cosas y yo tengo que mantenerme revisando. Porque pasan tiempos en que estoy tranquilo, pero un día me lo recuerdan y otra vuelta se me salta el... Entonces tengo que estarme revisando, estése revisando, hermano. Ataque el problema, no a la persona. Efesios 4, 29 y 31. En este sentido debemos recordar la importancia de mantener el bajo volumen de nuestras voces. Proverbios 15, 1. Pero eso para nosotros los latinos no. Nosotros hablamos very loud. Muy fuerte. Perdón si hay algún hermano de Puerto Rico, de Dominicana o por aquí. Pero ¿usted ha visto una conversación de puertorriqueños y dominicanos para que estuvieran peleando? Y uno, ¿y están peleando? No, están hablando de las vecinas, están riendo, pero para que estuvieran peleando. En mi país, en la costa Caribe, nos pasa igual. Usted va a Barranquilla, sobre todo Barranquilla. Por cierto, si usted es una persona que habla inglés y aprendió español y va a Colombia, a Barranquilla, le toca aprender a hablar barranquillero. Porque a ellos hablan muy rápido. Hermano, por chajar, mi hermano, yo viví en la costa mucho tiempo y aprendí barranquillero. Y aprendí. Este que está acá atrás. ¿Qué es este que está acá atrás? Este que está aquí atrás. Sí, ellos hablan así. Este que está acá atrás. Es este que está aquí atrás. Bueno. Y cosas. En fin, es porque Barranquilla, que es una región lindísima, que me parece fascinante, el Caribe colombiano me encanta, buena comida, su gente tiene, como dicen ahora, buena vibra, es gente muy linda, pero hay que aprenderles a entender muchas cosas. Manténgase alerta, revisando sus cosas, actúe, no reaccione, no se quede ahí, actúe. Espere el momento para actuar. Si tiene que hablar con alguien, hable con alguien. Pero no reaccione violentamente en un momento. Si algo, diga, estoy de mal genio y no quiero nada ahorita, y váyase. Porque si usted se queda ahí, eso va a escalar. Efesios 4, 31, 32. Debido a nuestra naturaleza caída, nuestro primer impulso suele ser pecaminoso. Verso 31. El tiempo que pasas contando hasta 10 debe utilizarse para reflexionar sobre la forma en que voy a responder. Verso 32 de Efesios 4. Y para recordar cómo la energía que proporciona la ira debe utilizarse para resolver y no para agrandar el problema. Cuando la ira viene sistémicamente, como que todo su sistema se dispara. Y hay como una implosión de hormonas, y usted verá si las usa para agrandar el problema o para afilar sus sentidos y detectar el problema. La persona ya la tiene detectada, detecta el problema y resuelve el problema. Porque si usted va a gastar mente buscando cómo agredir a la persona,
Más bien gaste mente cómo resolver el problema que generó esa persona o que generaron ustedes. ¿Está interesante este tema? ¿Aprendemos de la palabra del Señor o no? Gracias. Uno de los poderes o un empoderamiento que nos da el Espíritu Santo a los creyentes después de que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador es el dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Mucha gente ha perdido grandes oportunidades en la vida por falta de dominio propio. Porque aunque tenían razón, hablaron en el momento inoportuno. No, aquí todo tiene su tiempo debajo del cielo. Gálatas 5, 22, 23 dice, desde el lenguaje actual: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables, tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que vaya contra todo esto. ¿Usted cómo hace para pelear con una persona que no está peleando? ¿Cómo hace? Cuando yo me casé era muy tranquilo, y después no sé qué pasó. Y si algo le frustraba a mi esposa de pelear conmigo era que yo era muy tranquilo. Yo no le salía a la pelea, y pelee si quiere con su sombra, yo no quiero pelear. Me volteaba a dormir. Y era muy frustrante. Y he escuchado mujeres que dicen, no, es que pelear con María es como pelear con la pared, no dice nada, no responde nada. Es bien frustrante, pastor. No se ría, hermana, que lo echó de cabeza a su esposo. Ahora, no se trata tampoco de ser no resolver nada, ¿eh? Pero dominio propio, diga conmigo dominio propio. El dominio propio es algo que es sobrenatural y viene de parte de Dios. Pero hay cristianos que cuando le sacan la piedra, se les va el dominio propio. Y no permiten al Espíritu Santo actuar. Y arrancan a criticar, murmurar, calumniar, de todo. Porque esa es una manera en que contristamos al Espíritu Santo con nuestra vana manera de vivir. El dominio propio es la capacidad dada por el Espíritu Santo de controlarse a uno mismo. Implica moderación, restricción y la capacidad de decir no a nuestros deseos más básicos, la ira, el enojo y hasta todos esos placeres carnales. El dominio propio conduce naturalmente a la perseverancia. El dominio propio es un don que nos libera. Segunda de Pedro 1:6 dice, desde Reina Valera: al conocimiento añádale dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Aquí la palabra piedad también es derivada de la palabra santidad, entonces a la paciencia agréguele santidad. El dominio propio nos libera para disfrutar de los beneficios del cuerpo de Cristo, pero también para tener nosotros un cuerpo sano. Nos libera de una conciencia de culpabilidad. El dominio propio restringe la indulgencia de nuestros deseos necios y encontramos la libertad para amar y vivir como debemos en Cristo Jesús, porque la ira es un ladrón fino. ¿A cuánto les gustan esas películas donde se reúnen 11 tipos y diseñan una manera sofisticada de robar que todo el mundo queda que nadie supo? A todos nos encanta eso. Pues la ira se une con la amargura, el enojo, el chisme, la crítica y le roban a usted la paz. ¿Y a usted le gusta esa película? Pero es que la gente se porta necia y me saca la piedra. Sí, mijito. Nosotros cuando éramos chiquitos cuando jugábamos en las calles fútbol, ya había un viejito, ¿verdad? Se llamaba Luis Buitrago, era el vecino que nosotros no queríamos. Y a el Señor le enojaba mucho que saliéramos a jugar a la calle.
que porque le agarrábamos su puerta a pelotazos. Nosotros lo miramos, y el arco ni queda allá, el arco queda al otro lado. O sea, las canchas están aquí, las puertas aquí. Pero según él, nosotros le damos pelotazos a la puerta. Y cada que salíamos, salía el viejito con cara de puño y abría la puerta, una puerta naranja pareja, y dejaba la puerta abierta. Y de vez en cuando el balón se iba para allá. Delante de nosotros el viejito arrancaba una navaja y nos navajeaba el balón y lo tiraba. Y así por ahí. Fuimos creciendo nosotros, ya llevamos, digamos que en esta época un balón no es nada de lujo, pero en nuestra época y en las condiciones en que nosotros, una pelota, el que tenía la pelota era el niño rico de la cuadra. Una pelota era un lujo y el hombre ya llevaba 3. Entonces el primo más grande, Ricardo, dijo, ¿qué hacemos? Qué viejito loco ahí, amargado, no sé qué vamos a hacer. Y él dijo, no, pues vamos a hacer una cosa. Entonces nosotros en mi casa eran 11 de mi tía Elsa, 4 nosotros, ahí grabamos 15, 4 de mi tío Jaime, llevamos 19, porque a las mujeres jugaban con nosotros. Los de mi tío Eduardo eran 3, entonces llevamos 21, más los amigos, o sea, nosotros no necesitamos amigos de la cuadra para jugar, solo entre primos jugábamos, así crecimos, pero se nos unían los de las, eran como unos 10, éramos como 30. Un día dijo, cada uno va a pasar y le da una patada a la puerta de don Luis. ¿Quién dijo miedo? Y no era uno detrás de otro, sino que nos hacíamos de esquina a esquina, entonces íbamos a pasar, y el que mejor dicho, él quedaba casi a la mitad de la cuadra, le agarraba una patada a la puerta y corre, y así hasta que pasamos todos. Esa puerta ya me imagino cómo les quedó. El viejito siguió enojado, pero para nosotros era un juego. Cuando usted se encuentre un Luis Buitrago de su vida, que cada que la pelota se vaya para allá y se la navajea, usted relájese, vaya a patearle la puerta y ríase. Pastor, ¿cómo dice eso? A ver, ¿cuál era el problema? ¿El viejito o la puerta? El viejito, pero como no estaba, le dimos a la puerta. Eso es lo que hacemos nosotros. Atacamos con la ira el problema de manera equivocada. Atacamos la puerta y no al viejito. Y no era atacar al viejito de atacarlo, sino de, hey, don Luis, ¿por qué no rompe las pelotas? ¿Cuál es la amargura? Pero nunca hablamos con el Señor. Y ese es el problema de la gente, que vaya a agarrar la puerta a patadas, como nosotros, en vez de hablar con el Señor. Oiga, ¿por qué no pone una tabla frente si es que le molesta que le marchen ahí? O venga, nosotros le limpiamos la puerta. Hablando se soluciona. Nosotros encontramos la solución más carnal, agarrarle la puerta a patadas. La puerta quedó toda torcida. Y así es. Porque atacamos de la manera incorrecta la ira. Claro, yo no era cristiano cuando eso pasó. Era un niño que tenía, no sé, 7, 8, 9 años. Yo conocí a Jesús a los 21 años. Pero seguramente si hubiera sido un niño cristiano, tal vez hubiéramos pateado la puerta. Eso no lo podemos garantizar. Porque el dominio propio nos libera para disfrutar de un cuerpo sano, que pueda tomar decisiones sanas. El Señor en Proverbios nos enseña cosas prácticas. El libro de Proverbios. ¿Cuántos proverbios son? 31. Agarre un día, un capítulo por día. Es muy bueno. Entonces en febrero, que son 28, pues le das los 3 de una vez. No hay problema. El último día. En Proverbios, mire. Voy a leerlo y voy a dar la cita. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Proverbios 14:29. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera la hace subir. Proverbios 15:1. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Proverbios 15:18. Este que me encanta. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Proverbios 16:32. Para Dios, una persona que tiene control de sí mismo vale más que el que conquista la ciudad de Las Vegas. Les he contado muchas veces del que se metía una semana en ayuno de oración para que la esposa se convirtiera. Porque la señora, estaba yo predicando al sur de Bogotá,
Y yo veía que todos, y el hombre decía amén, y la señora así, para una pared. Y al final hablé con ella y dijo, no, es que yo no me convierto por causa de él. ¿Y por qué? Es que es mal esposo. No. Y entonces él me decía, es que yo ayuno una semana y oro, y ella no se convierte y no sé qué. Hasta que yo dije, bueno, aquí no voy a tener la verdad hasta que no lo separe. Entonces le dije al pastor, llévese al muchacho para allá. Y le dije, a ver, cuéntenme. No, pastor, es que el hombre sí ayuna, a mí ora 7 días, pero sale el sábado por la tarde y me dice que si me va a entregar a Cristo. Y yo le digo, no, todavía no me va a entregar a Cristo, y me agarra a puños. Y yo le dije, téngame, porque ahí voy yo. ¿Cómo así que agarra a la mujer? ¿De qué le sirve al hombre eso? No. ¿De qué le sirve ayunar? ¿De qué le sirve conquistar eso si no tiene dominio propio? ¿Cuántos buenos esposos o buenas esposas por ese mal carácter han echado a perder el amor de su cónyuge? Es que la ira es una cosa seria. Tengo una conclusión, pero antes voy a ir con una imagen. ¿Cuánto? Oh, ya me pasé. Siempre me paso. Es culpa de ustedes que siempre me pasa. No se enojen conmigo. Que estés enfadado con alguien no significa que dejes de quererlo. No se ve muy bien, salió muy pixelado. Pues una par de viejitos y está lloviendo y él la está cubriendo con la sombrilla. Conclusión, debemos actuar para resolver la parte de nuestro problema. Romanos 12:18. No podemos controlar cómo actúan los demás, pero podemos hacer los cambios necesarios de nuestra parte. Superar el mal genio, el que te saquen la piedra, que te hagan una bronca, que te enojen, es algo que no se logra de la noche a la mañana, pero a través de la oración, el estudio de la Biblia y la confianza en el Espíritu Santo de Dios se puede superar. Es posible que hayamos permitido que la ira se arraigue en nuestras vidas por costumbre, pero también podemos responder correctamente hasta que lo hagamos un hábito y el Señor sea glorificado en nuestras respuestas ante la ira. Necesitamos pedirle a Dios que nos llene con su espíritu cuando nos enojamos. El dominio propio será el resultado sobrenatural y así evitaremos muchas veces, tal vez no todas, el reaccionar y decir ante situaciones adversas o ante alguien enfadoso, porque hay gente enfadosa, claro que la hay, ¿o no? Usted es enfadoso, hermano, arrepiéntase. ¿Se dan cuenta que hay gente que es enfadosa y pican? Pero que ante esas personas van a decir, me sacaron la piedra. No, diga, me sacaron el buen corazón lleno del Espíritu Santo. Amén.